otra de las cosas que aprendimos a hacer con respecto a los vectores es obtener su magnitud. Lo que intenté dibujar aquí es un eje cartesiano XY y dentro de ese eje cartesiano dibujé un vectorcito. Este vectorcito pues presumiblemente sería análogo a este vector U de acá. Así, en 2 dimensiones, si yo les dijera, bueno, es que hay que calcular la magnitud del vector, lo que interpretamos como magnitud es esta distancia desde donde nace el vector hasta donde llega. ¿Cuál es esta longitud, básicamente? Entonces, bueno, pues seguramente recordarán que de los vectores podemos sacar componentes. Si yo viera la proyección de este vector aquí en este plano, diría, pues tiene un componente en X. Por decir algo, son 3 unidades, ¿no? Y quizás en Y, pues a lo mejor son 2.5. Estoy inventándole números, ¿no? Para poder saber cuál es esta distancia, si yo conozco los componentes, en ocasiones, en los vectores, en lugar de decirme la magnitud, me dicen, pues tienes un vector que es, por ejemplo, dejen rayo aquí, el vector U es 2i más 3j. Estoy inventando, no necesariamente cuadra con lo que les acabo de decir, ¿eh? Entonces, pues estos son los componentes, este 2 y este 3. Y notarán en este dibujito cualitativo, esto representa también un triángulo rectángulo, donde este de aquí es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, recordarán que hay por ahí una regla o un teorema, es el teorema de Pitágoras, que dice que si yo conozco los catetos, puedo obtener la magnitud de la hipotenusa. Y a partir de ahí, pues típicamente decimos que esta hipotenusa, normalmente se las enseñan con letras, C cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Esa es realmente exactamente la misma lógica, detrás de lo cual, para obtener la magnitud de este vector U que les acabo de escribir, pues yo haría algo como esto. Yo tomaría los catetos para decir, pues claro, es el cateto 2 al cuadrado más el cateto 3 al cuadrado. Y bueno, si quiero solo la hipotenusa estaba al cuadrado, así que paso una raíz cuadrada al otro extremo y ya está, ¿no? Esto es en 2D. Puedo hacer lo mismo si estoy hablando de 3 dimensiones. No hice el dibujo en 3 dimensiones porque de todas maneras no me iba a quedar. Ya conozco mis habilidades de dibujo. Pero esto puede aplicar para cualquier cantidad de dimensiones. Acordémonos que los vectores son entidades abstractas matemáticas que de repente representan muchas cosas. Esto, otra forma de describirlo, es con esta expresión de este lado. Aquí son 3 dimensiones, así que este contador o este subíndice pues va de 1 a 3. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si platicamos sobre suma y resta de vectores? Aquí les escribí un par de vectorcitos, inventados por supuesto. Un vector U, un vector B. Bueno, estos tendrían que estar subrayaditos para que de veras tuvieran cara de vectores, ¿verdad? Decía que podemos tener 2 vectores y sumar y restar. Cada uno de estos se va a realizar con su propio componente, es decir, sumo los componentes Y entre sí, los componentes J entre sí y los componentes K entre ellos mismos. Formas en que yo puedo describir los vectores. Hay magnitudes y cada magnitud está asociada con un componente. Entonces, bueno, aquí estoy utilizando esta nomenclatura. Podría decir de 1 a 3 o podría decir IJK. Esta es nomenclatura IJK, pero podría utilizar numeritos de dimensiones. O podría no solo tener 3 dimensiones. A lo mejor yo aquí tendría una dimensión L. L no, porque no se va a notar. M. Menos M. Bueno, pues le agrego la dimensión M. Y entonces aquí lo que me dice es que por cada magnitud hay una correspondencia con su vector. Por eso utilizan los mismos subíndices. Hay un componente Y, un componente J, un componente K que puede o no tener valor. Y bueno, lo que es importante es que identifiquen que esta nomenclatura significa un vector. ¿Por qué quiero que la identifiquen? Porque el resto del apunte voy a estar usando esta nomenclatura cada rato. Entonces, bueno, esto, grábenselo, así se representa también un vector. Es otra forma de ponerlo. Y bueno, como les decía, solamente
en sus correspondientes componentes hacemos la suma. Esto quiere decir que solo sumo los elementos y de cada uno. Está escrito medio extraño, pero esto de aquí significa lo mismo que hicimos acá arriba. Hay más operaciones que se pueden hacer con vectores y con tensores. Para allá vamos. Esto de aquí es una definición. Lo que nos dice la definición es que siempre que yo tenga un producto escalar, un producto punto, en realidad ese producto se realiza con los vectores. Entonces, cada que yo tenga esto, yo lo voy a poder sustituir por una delta de Kronecker, donde los subíndices que yo ponga aquí son los subíndices de cada uno de estos vectores. Entonces, tengo el vector U, producto punto, vector B. Les acabo de decir que esto de aquí es como yo represento. Este es el vector U. Esto de aquí es la representación del vector B. Hasta aquí es claro, ¿verdad? Solamente estoy reescribiendo vector U, producto punto, vector B. Normalmente lo que hacemos cuando tenemos este tipo de expresiones es que agrupamos las magnitudes. Estas magnitudes son el 2, el 3, el 5, etc. Estas no nos interesan tanto, o sea, vamos a trabajar con ellas, pero ahorita la prioridad es saber qué vamos a hacer con los vectores. Entonces, las magnitudes hasta las mandamos para atrás, ¿no? Bueno, sí, ahí están. Ahí siguen, ok. Tomo los vectores unitarios y el producto punto. Y es lo que estoy escribiendo aquí. Esto, de acuerdo a la definición, es equivalente a poner una delta de Kronecker con los subíndices que aparecen aquí. Aquí dice IJ, bueno, pues aquí dice IJ. Estos subíndices IJ que aparecen después de una sumatoria, lo que significan es que voy a tener un montón de elementos que van a ser sumas o restas y que voy a tener que hacer la combinación de los elementos que están aquí indicados. Entonces, igual que como le hicimos acá, que yo les dije, ok, lo primero que vamos a hacer son estas combinatorias. Y les dije, pues vamos escribiendo 1, 1, 1, 1, 2, bla, 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 bla. Aquí solo son dos combinatorias porque son dos letras, I, J. Van de 1 a 3. Entonces yo voy combinando, son dos letras, por eso son dos posiciones nada más. Pero van de 1 a 3. Entonces hago la combinatoria 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y luego, recordarán la regla de la delta de Kronecker. Si los números de los subíndices son iguales, vale 1. Y si son diferentes, se anula. Entonces, en donde se repite 1, 1, sobrevive. Aquí donde son diferentes, 1, 2, se anula. 1, 3, son diferentes, se anula. 2, 1, son diferentes, se anula. 2, 2, son iguales, sobrevive. 2, 3, son diferentes, se anula. 3, 1, son diferentes, se anula. 3, 2, recuerden que estamos hablando de los subíndices, son diferentes, se anula. Eso significa que solo sobrevive este 3, 3, este 2, 2, este 1, 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que solamente van a sobrevivir si los subíndices son iguales. Entonces lo puedo escribir acá, en lugar de ponerle dos letras, pues solo tiene sentido si es la misma letra y es el mismo número. Entonces en lugar de ponerle IJ, pues le llamo I. Y digo, pues solo va a existir cuando sean el mismo valor que vaya del 1 al 3. Esto, la manera larga de escribirlo, es el componente 1 de U, el componente 1 de B, el componente 2 de U, el componente 2 de B, el componente 3 de U, el componente 3 de B. Este 1, 1 es este de acá. Este 2, 2 es este de acá. Y este 3, 3 es lo mismo que este 3, 3. Ahora, esto tendría que ser equivalente a la forma en que manualmente les enseñaron a ustedes a hacer producto punto en su curso de álgebra lineal. Si yo tengo este vector U y este vector B, recordarán que les decían que el producto punto eran multiplicaciones en horizontal.
Bueno, así como la anoté, serían en horizontal, pues. El componente 1 se multiplica por el componente 1 del otro vector, que es esto. Y eso se le suma la multiplicación del componente 2 de un vector por el componente 2 del otro vector, que es esto. Y luego se suma la multiplicación del componente 3 con el componente 3 del otro vector. Y estas, como son puros escalares, pues me termina dando un número, ¿no? 5, 8, 10, menos 4, no sé. Pues entonces coincidimos que esta nomenclatura nueva que les estoy presentando me permite hacer las mismas operaciones que yo ya sé hacer en álgebra lineal. Bueno, y aquí se los puse como nota. Cuando vimos el producto punto en la otra clase, espero que se acuerden que yo les decía, bueno, es más, déjenme les muestro el dibujito. Les decía, si son perpendiculares los vectores, como estos dos, y tengo una fuente de luz aquí arribita, pues lo que va a proyectar es un punto, y un punto con una línea no forma un área, se anulan. Esto es el equivalente a decir que tengo subíndices diferentes. O sea, aquí, ya no sé hablar. Este vector de abajo, esta flechita de abajo, si yo la quisiera escribir como coordenadas, yo diría en X, por decir algo, vale 3 y en Y vale 0, ¿no? Lo voy a escribir aquí abajo. En X vale 3 y en Y vale 0. Ay, ya no sé escribir. Esta es la flechita de aquí abajo. Y el vector de arriba sería en X. En X no existe, no se mueve en X, por lo tanto es 0. Y en Y a lo mejor vale 2. Si yo les digo el producto punto, pues yo lo que tendría que hacer es acomodar... este es 3,0. Eso hagan de cuenta que es un punto. Ahora sí, ¿no? Esto sería 3 por 0. Dije por. Y 0 por 2, ¿no? Pues esto es 0. Esto se anula. ¿Por qué? Pues es exactamente la misma explicación, ¿no? Son representaciones diferentes de los mismos conceptos. Vamos a otra definición. Producto cruz. El producto cruz también se hace con los eigenvectores o los vectores unitarios. ¿Qué significa? Voy a meter un índice de permutación y si se fijan aquí son vectores I, J. Bueno, pues aquí el resultado va a ser un vector K. Bueno, vamos a ver eso cómo se traduce aquí con estos vectores U y B. Este vector U dijimos que se escribe así. Esta representa el producto cruz. Y esto de acá representa el vector B. Dijimos que las magnitudes ahorita no me interesan. De hecho, las voy a mandar al final. Y voy a anotar entonces los eigenvectores o vectores unitarios con su correspondiente producto cruz. Esto que tengo aquí abajo es idéntico a esta definición, así que lo voy a sustituir. Este índice de permutación es este que tengo acá. Y este vector es este vector que tengo acá. Esto, aunque se vea medio extraño o complicado, ustedes ya saben qué significa, porque ya lo hicieron una vez. Es prácticamente lo mismo que hicimos acá. Tienes el índice de permutación, tienes 3 elementos y hay un solo elemento en cada uno que hay que estar cambiando. Esa es otra manera de hacer determinantes. Espero que se acuerden, cuando les pedían hacer un producto cruz, lo que les estaban pidiendo hacer era un determinante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Uno de los vectores horizontales es la nomenclatura de cada uno de los vectores. Otro de los vectores horizontales es el vector U y el último de los vectores es el vector B. ¿Y cómo se resuelve? Como determinantes, ¿no? Este pivote positivo con este determinante chiquito. Y luego me paso a este pivote negativo con este determinante, bueno, este junto con este, o sea, como matriz chiquita y así sucesivamente. Esto debería ser equivalente a cómo aprendieron ustedes a hacer producto cruz. Estas definiciones, sobre todo la del producto punto, las voy a seguir repitiendo. Pasamos a tensores. Hay una cosa aquí extraña que dice diada unitaria. Definición, ¿no?
Son dos direcciones que existen en ejes coordenados. ¿De qué estoy hablando? Espero que se acuerden que en la clase pasada yo les decía que podemos hablar, por ejemplo, del peso del techo. El peso del techo, pues típicamente va en Z, ¿no? De arriba para abajo, pues. El peso de un techo, por ejemplo, en una habitación, se soporta porque esa fuerza que es vertical se va transfiriendo en horizontal hasta que llegas a una viga, un elemento de soporte estructural. Esas dos direcciones se escriben explícitamente. Entonces, cada que digamos tensores, estoy haciendo referencia a dos direcciones. En el caso del ejemplo de el peso del techo, es la dirección de la fuerza de la gravedad y la dirección hacia la cual esa fuerza se distribuye en horizontal. Entonces, cada que vean así, es la manera de decirles, eso es un tensor. Y luego, cuando hay elementos de este tipo, yo les decía que existe una cosa que se llama el producto doble punto. Aquí empezamos también con operadores medios extraños. Si tengo dos tensores, este es un tensor y este es otro tensor, y existe un producto punto, las operaciones que van a ocurrir en realidad es algo así como extremos y medios. Tomo los extremos que puse en rojito y tomo uno de estos puntos. Hay dos productos puntos. Uno es para cada juego de combinaciones, ¿no? Uno es para los extremos que puse en rojo, el otro es para los medios que puse en negro. Cada una de estos productos punto de dos vectores es el equivalente a una delta de Kronecker. Entonces, si se fijan, pues solamente estoy pasando los subíndices. Aquí es IL, porque era esta I y esta L. Pues esta delta de Kronecker es IL. Este de acá es EK, EJ. Bueno, pues junto K y J. Los puse al revés, da igual, realmente. Esto no importa. La posición. Ahí. ¿Qué dije? Y J. JK. Ahí van a dar lo mismo. También es posible tener un tensor y un vector. Entonces, bueno, aquí se lee de izquierda a derecha, junto a estos dos vectores que puse en rojito, como la delta de Kronecker. Si se fijan, son IJ los subíndices. Bueno, pues aquí le pongo IJ. Puedo tener también producto cruz. Esto de la izquierda es un tensor, esto de la derecha es un vector. Junto a los elementos que están siendo afectados por el producto cruz, que son los que puse en rojito, eso, la definición que yo tenía aquí arriba, dice, pues estos IJ van a desaparecer porque se los come el índice de permutación y aparece un nuevo vector con una letra nueva. Aquí era IJ, aparece K. Entonces, aquí están J y K. Esos se integran aquí en el índice de permutación y acabo de darme cuenta que me había comido la L. Ahí está. Y aparece este vector nuevo que es subíndice L. Este vector I es este de acá. Esta notación que dice, este índice de permutación acompañado con dos vectores es un tensor, me está representando esto mismo. O sea, tengo dos vectores, uno junto al otro, aunque tenga aquí un signo. Esto es un tensor. Lo que quiero decir es que esta operación tiene como hijito un tensor. Si yo tuviera que hacer sumas y restas con tensores, ya sé que tienen toda la cara de matrices, pero ustedes síganme la corriente. Literal, serían la posición, en este caso 1, 1, se suma o se resta con la posición 1, 1. Le voy a poner otros valores para darle variedad aquí a la cuestión 6, ¿no? Estos tensores, aunque yo los estoy representando como matrices, siguen las mismas reglas que lo que ya saben hacer, al menos en suma y resta. Esta coordenada, esta de aquí, se va a alimentar con la suma resta de esta misma coordenada en sus otros tensores. Entonces 1 más 0 pues es 1. 2 más 1 pues es 3. 3 más 6 es 9.
y 4 y 5 también es 9. Hay operadores diferenciales. Por eso van a ver que aquí empiezan a aparecer pues derivadas. Estos operadores diferenciales se pueden aplicar también con vectores y tensores. No lo puse, pero también con escalares. Con los 3. Entonces aparece esta nueva letra. O sea, ya les he inventado varias en este pequeño curso. Llevamos la delta de Kronecker, el índice de permutación. Ahora les va esta también. Esta les debe ser muy conocida porque pues yo creo que buena parte de su vida académica han usado esta delta. Es una delta mayúscula. Yo a veces de broma les digo, bueno, pues es como la delta satánica, ¿no? Está invertida, está de cabeza. Eso espero que les sirva para medio ubicarlo, ¿no? Le llamamos nabla. ¿Qué me representa esta nabla? Es un operador gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando decimos gradiente, lo que queremos decir es que voy a identificar dos puntos, por ejemplo, en un plano, y ver si hay una diferencia de magnitudes entre ellos. Si yo les digo gradiente de temperatura, es quizás la frase en la que más veces decimos eso. Un gradiente de temperatura significa que, por ejemplo, mi computadora, si yo la toco, a lo mejor está a 40 Celsius, porque si le pongo la mano la siento calentita. Y si yo pongo la mano en el aire, pues a lo mejor estoy a 25. Entonces, entre esos 40 y 25 hay una diferencia de temperatura. A eso le llamo gradiente. La temperatura es un escalar, entonces está muy facilito de pensarlo. Pero hay cosas que son vectores, que existen en universos 3D y así. Y entonces, en lugar de hacer restas simplemente de 40 menos 25, hacemos derivadas. Derivadas que, pues en general, las hacemos en función de direcciones específicas. Entonces, evaluamos cómo en X hay una diferencia de valores, cómo en Y hay una diferencia de valores o cómo en Z. Esto que les estoy presentando son definiciones. Entonces, cuando decimos operador gradiente, y pongo esta delta invertida satánica, lo que estoy diciendo es que hay una derivada parcial en cada una de las direcciones en las cuales exista mi sistema. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando de un cartesiano en 3D, pues hay X, Y, Z. Y cada una de estas derivadas está relacionada con el vector unitario en la misma dirección. Entonces, bueno, pues cuando hablo de la parcial en Y, aparece el vector unitario en Y. Cuando hablo de la parcial en Z, aparece el vector unitario Z y así. Como deben corresponder esto, y yo le puedo llamar XYZ, IJK, 1, 2, 3. Pues una manera de escribir esto es esto que les anoté de este lado. Le puedes decir la dirección Y con su correspondiente vector unitario Y, que va de 1 a 3. Estas expresiones son equivalentes. Esto se puede aplicar con escalares, con vectores. ¿Qué pasa si solamente voy a utilizar un escalar? Como temperatura. Temperatura es el ejemplo escalar clásico de fenómenos de transporte. La temperatura no le interesa la dirección. O sea, así como yo les dije, si yo toco la computadora está como a 40, pues no es como que 40 en una dirección, está a 40 y ya está, ¿no? Está claro. Entonces, si yo digo que este es un escalar, pues simplemente es la parcial de lo que sea que me esté representando el escalar en cada una de sus direcciones. Entonces, básicamente, esta nabla S, pues solo significa que le pongo el escalar aquí. Es al que le voy a aplicar las parciales. Esto puede aplicarse también con vectores. Cuando se aplica a vectores, empezamos a agregar términos técnicos. Se llama divergencia. Cuando hablamos de divergencia, o sea, la razón de por qué yo puedo tener el interés de calcular un gradiente con producto punto con un vector es porque la información que me va a dar es si en este sistema, hagan de cuenta que es una malla 3D. Cuando yo le aplico la divergencia, la información que me va a decir este operador es si hay sumideros o fuentes. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que estoy hablando de un tubo dentro del cual hay ciertas zonas en las cuales hay reacciones químicas. Bueno, pues si yo estuviera haciendo el seguimiento de un reactante y ese se consume,
Bueno, entonces estaría hablando de una zona que es sumidero. Ahí los moles de A y B, por ejemplo, se estarían consumiendo, estarían desapareciendo. Y si estuviera haciendo la referencia con respecto a un producto C, A más B produce C, por ejemplo, pues sería una fuente de C. Estas cosas se pueden utilizar para hablar de flujo de fluidos o para pensar en un sistema tridimensional en el cual estamos viendo temperatura y quizás en este sistema hay una parte en la cual hay un movimiento de corriente eléctrica, entonces hay generación de calor, veríamos una fuente energética. Entonces se los estoy diciendo así medio platicadito, medio abstracto, pues para que tengan alguna idea de qué puede significar esto. En realidad esto, los nombres al final del día terminan siendo accesorios, al menos yo no hablo así. Yo en la vida común y corriente no le ando diciendo a la gente, es que la divergencia del campo vectorial, no. Entonces, nada más considérenlo como pues un concepto matemático que vamos a usar, ¿no? Para poder utilizar esto que está en verde es la traducción de cómo se va haciendo una divergencia en un vector. Entonces, esta nabla se define así, es la parcial y esta dirección y este vector unitario tienen que coincidir en dirección. Este producto punto es este producto punto. Y esto de aquí está descrito como esta definición. Este es el vector U. Esto realmente solo es... Estoy sustituyendo... Esto que escribí aquí es la definición de nabla. Lo único que hice fue copiarla y pegarla. La agarré de aquí arriba y la puse aquí abajo. Esta es esta. Este producto punto es este producto punto. Este es el vector U. Junto los elementos que no son los vectores, entonces me queda la parcial de UJ con respecto a la dirección XY, esto. Y luego aparece en este producto punto. Producto I punto J. Esto es lo que escribí aquí, ¿de acuerdo? Esto me estoy recordando, me traje la definición de allá atrás. Es lo mismo que una delta de Kronecker, donde los subíndices pues son estos de aquí, ¿no? Por lo tanto dice delta de Kronecker y J. Y voy y repito otra vez. Si tengo una delta de Kronecker, se vuelve 0 si yo digo que son letras distintas y se mantiene valor 1 si son las mismas letras. Por lo tanto, en lugar de decirle J aquí arriba y aquí abajo, o sea, mientras yo insista en mantener letras diferentes, esos términos van a eliminarse. Mejor le pongo la misma letra, y arriba y abajo. Lo que realmente me interesa que se aprendan, y debí haberlo puesto de colorcito, pero bueno, ahorita lo pongo. La simplificación es cuando tengo un producto punto entre esta nabla o esta delta satánica y un vector, es la parcial del componente y con respecto a la dirección y. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un vector velocidad, eso es lo que quise representar aquí. Quiere decir que tengo la parcial del componente x de la velocidad con respecto a x, más la parcial del componente y con respecto a y, más la parcial del componente z de velocidad con respecto a z. Y aquí no aparecen vectores. Esto en realidad es lo que me interesa que se aprendan. Que cuando vean esos símbolos extraños, perdón, me moví de pantalla. Que cuando vean estos símbolos, eso significa que hago las parciales con respecto a cada una de las direcciones. No nos gusta escribir cosas facilitas por alguna razón de la vida. Exactamente, es un producto punto. Y el producto punto siempre te va a eliminar órdenes. Entonces yo termino, pues al final de cuentas, con elementos que tienen la misma cara que un escalar. Insisto, esta cosa que les puse en amarillo, esta es la que me interesa que identifiquen. Cuando vean un gradiente de un vector, significa esto. Y bueno, puede ser IJK, XYZ, lo que ustedes quieran. Hay otras cosas como esto que se llama rotacional. El rotacional significa que tomo este gradiente y un vector y le aplico un producto cruz. Ya sabemos que si es un producto cruz va a haber un determinante.
¿Cómo es que llegamos a esto? Bueno, esto de aquí es este término de acá, es el equivalente. Este producto cruz es este producto cruz. Este vector U es este vector U. Juntamos lo que no son vectores, así que junto esta parcial y esta U, son este término de aquí. Junto este vector Y, este vector J con su producto cruz. Y bueno, yo ya sé que esto es equivalente al índice de permutación. Y aparece un vector unitario K. Esto ya me lo sé. Esto ahora sí ya no es novedad para mí, ¿no? Tengo en un renglón los vectores, el primer renglón. Tengo en el otro renglón las parciales. Y en el último renglón de mi determinante que tendría que calcular, tengo estos elementos que son el coeficiente. Y luego tenemos campos tensoriales. Esto, pues es la escritura de aquí. Este producto punto es este producto punto. Este tau significa tensor. Se los presenté hace rato, más o menos. Tengo esta letra griega con sus correspondientes vectores. Tiene dos direcciones porque es un tensor. Voy a juntar los elementos que no son vectores. Entonces junto la parcial y junto esto de aquí arriba. Y luego, en orden de izquierda a derecha, estos dos vectores están asociados a un producto punto. Ya me la sé, ya me lo dijeron muchas veces hoy. Esto lo puedo sustituir por una delta de Kronecker y J. Y me queda sobrando este vector unitario K. Ya me la sé. Esta delta de Kronecker solo sobrevive si I y J terminan siendo la misma letra. Así que pues en las dos posiciones, en lugar de poner I y J, le pongo I. Y ya está. Laplaciano. Le llamamos Laplaciano cuando tengo dos nablas. O sea, todavía es posible hacer esta grosería más imponente. Laplaciano significa producto punto de dos nablas. Puede ser en un escalar. El escalar es este de aquí. Escribo, como ya lo había hecho antes, esta nabla es esta de acá, este producto punto es este producto de acá. Esta nabla S, realmente me estoy trayendo la solución que encontré hace ratito. Es esta. Esta es la que me traje. Si se fijan, son los mismos subíndices. Subíndice igual. Ok. Junto todo lo que no son vectores, es esta parcial y esta S. Tengo una parcial de una parcial. Eso se llama segunda derivada. Y por cierto, tengo el vector Y, producto punto, vector J. Ya me lo sé de memoria. Tengo estos dos juntos, los sustituyo por una delta de Kronecker. La delta de Kronecker solo tiene sentido si las letras son iguales. Ya ni siquiera puse todo el garabato. Nada más le puse subíndice I. A veces lo escribimos así. Al cuadrado. Significa segunda derivada de una escalar. Y el último. Puede ser que en lugar de una escalar lo esté aplicando un vector. Este de aquí es este de acá. Producto punto es este producto punto. Bueno, esta U es esta U. UK con su vector unitario. Y este gradiente, pues es esto mismo, nada más que ya está todo pegado. Es la parcial de J con su vector J. Junto todo lo que no son los vectores, por eso ven que hay esta parcial y esta parcial, bueno, pues es una segunda derivada. Esta tiene dos direcciones, dirección Y, dirección J. Este UK lo paso tal cual. Este vector, como está hasta la derecha, lo paso tal cual. Y los vectores que están a la izquierda, E, I, E, J, los voy a juntar en esta delta de Kronecker. Esto significa que yo puedo, en lugar de tener dos subíndices I y J, voy a tener un solo subíndice, que es este de aquí. La diferencia con el anterior es que aquí sí sobrevive un vector. Aquí sí voy a tener direcciones vectoriales y en este no. Cosas que son importantes de todo esto que les acabo de mostrar. Cosas que son importantes que sí se aprendan, que la tengan en su formulario o algo así. ¿Qué significa ver un nabla al cuadrado? Significa segunda derivada.
Si es de un vector, bueno, pues van a sobrevivir vectores. Y la que les puse aquí arriba, si ven una única nabla, significa que son las parciales con respecto a cada uno de los componentes. Esas tres cosas son las importantes.